por ahí atrás, ¿me oyen bien? Buenísimo. Bueno, como ya me presentó, mi nombre es Gabriela y quiero primero agradecerle a Carlos Carballo y a todos los integrantes de la cátedra por la invitación. Yo formo parte de un equipo de trabajo que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, que hace ya varios años venimos trabajando en la cuestión agraria, con un núcleo fuerte de investigadores que trabajamos sobre la región pampeana y otros compañeros que trabajan también sobre las zonas extrapampeanas. Esto lo hemos empezado a trabajar en los últimos 5 o 6 años. Y por supuesto saludamos especialmente el hecho de poder compartir las experiencias de cada uno y compartirlas sobre todo entre aquellos que tenemos una mirada crítica sobre el presente del sector agrario. Esto nos permite intercambiar perspectivas, posiciones y sobre todo discutir a futuro, porque sé que tanto los compañeros de la cátedra como nosotros en el Centro de Estudios Agrarios tenemos como objetivo principal no el aprender, sino el aprender para cambiar la realidad. O sea, tenemos una perspectiva científica que implica que entendemos que el conocer es un arma para transformar. Y eso creo que está compartido por los integrantes de la cátedra y en general de todos aquellos que tenemos una mirada crítica, como decía, sobre la sociedad en general. El título de mi exposición no es exactamente lo que voy a tratar, soberanía alimentaria y cuestión agraria, porque me excedería a hablar de soberanía alimentaria y ese es el núcleo principal de lo que ustedes están cursando y tiene que ver además con la especialización, conocimientos y desarrollo de Carlos y de su equipo de trabajo. Sí voy a hablar de la cuestión agraria, más exactamente, más que hablar de la cuestión agraria, es tal cual fue la propuesta original, tratar de hacer un diagnóstico sobre el modelo agrario dominante y lo voy a hacer desde una perspectiva crítica que es aquella de la cuestión agraria. Quienes hablamos de la cuestión agraria en general, y si no lo hacemos ingenuamente, sabemos que estamos hablando de una concepción del mundo agrario que se basa en una idea preliminar, que es que este mundo, como todo el mundo socioeconómico, como todos los espacios socioeconómicos, son los espacios de conflictos, luchas de clases, y esto es lo que guía nuestra comprensión sobre el agro. También quienes hablamos desde la perspectiva de la cuestión agraria, justamente por lo que planteé antes, entendemos que siendo un espacio de conflictos y de contradicciones, es un espacio problemático. Cuando nosotros pensamos en el agro argentino, pensamos fundamentalmente en los problemas que significan el agro argentino, tanto para aquellos que se desenvuelven en los procesos sociales, económicos, productivos dentro de este espacio, como para la economía nacional en general. Y como tercer, supuesto que también para aquellos que planteamos el estudio del agro desde la cuestión agraria es una cuestión indiscutible, es un presupuesto más exactamente. Nuestra comprensión del agro es desde una crítica profunda al capitalismo. Entendemos que en el agro el problema es el capitalismo, a diferencia de otras miradas sobre el sector que entienden que el problema del agro es el atraso tecnológico, o que el problema son los campesinos o el débil desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, para nosotros el problema es el capitalismo y esto es básicamente lo que voy a tratar de explicar a partir del diagnóstico sobre la situación agraria. Estos datos seguro que ustedes los conocen y más o menos los han ido viendo y por lo que planteaba Marta, ¿no? Marta, algo habrán visto también en la primera reunión. Hay un primer dato, cuando cualquier persona que más o menos entienda sobre el tema, aunque sea una primera aproximación,
y se les pide que resuma el desarrollo del sector agrario argentino a partir de los años 90, seguramente si es medianamente leído, aunque sea de lo que sale en artículos o en los diarios o en los suplementos rurales, en el suplemento del Clarín, si es un lector, por ejemplo, ávido del suplemento del Clarín, dirá, bueno, si tengo que resumir en 2 palabras qué pasó entre 1990 y la actualidad en el agro argentino, la expansión productiva. En general, digamos, el reconocimiento de la expansión productiva, o sea, de avances extraordinarios en la producción, sobre todo de granos, y avances extraordinarios también en la superficie cultivada, es el magma en el cual nadan todos aquellos que tienen una visión más apologética sobre el desarrollo agrario. O sea, aquellos que piensan desde una perspectiva esencialmente productivista que entre 1990 y la actualidad hubo un extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas en el sector. Y aquí hay algunos números. Yo quiero señalar dos fenómenos, que es, por un lado, no solo que hay una expansión de la agricultura, sobre todo a partir del 96-97, sino esencialmente que esta expansión de la agricultura, no solo en la región pampeana, sino en otras regiones, está muy asociada al cultivo de la soja. También, digamos, aquellos que han oído hablar sobre el agro y que, digamos, o que, como decía antes, son lectores de Clarín Rural, seguramente entienden que uno de los motores de esta extraordinaria expansión productiva está asociada a la soja y a los beneficios que esta implica. Beneficios entre comillas, ahora vamos a ver por qué. Por si no se ve bien desde atrás, entre 1998 y entre el 2010, por ejemplo, ha habido un constante aumento de la producción de soja que ha significado que esta resulte en la mitad de la producción de granos de la Argentina a partir de la década del 2010. Esto se ve quizás más gráfico se ve mejor en este gráfico, como la evolución de la superficie sembrada de oleaginosas, comparando oleaginosas, que es la línea que tiene los cuadraditos blancos, y comparando la línea que tiene los triangulitos negros, perdón. No, la oleaginosa es la que tiene los cuadraditos blancos. Y la negra de cereales, como la expansión productiva está asociada esencialmente a la producción de soja. Esto lo paso rápido porque decía son datos que, bueno, después se los paso a Carlos, pero que en general todos conocemos. Y en el caso de la soja se ve muy claramente como la expansión productiva, sobre todo en términos no solo de superficie sembrada, sino de producción, está asociada a un nuevo paquete tecnológico, que aparece a partir del 96, que es, vamos a ver. No solo con el mouse. Cierto. 96-97, ven acá. Que es cuando se legaliza el uso de semillas transgénicas y todo el paquete de agroquímicos vinculados a estas. Eso significó, como se ve muy claramente, efectivamente una expansión productiva. Para verlo gráficamente y en mapas, estos mapas están armados por un equipo de geógrafos del CONICET. En estos mapas, comparando 1996 y 2011, se ve la expansión de la agricultura. En este se ve la expansión de la soja. La expansión de la agricultura, de granos, estamos hablando de granos, cereales y oleaginosas, y dentro de las oleaginosas principalmente soja, y esto es la expansión de la soja. O sea, la soja efectivamente, en términos de producto, aparece como el motor, la punta de lanza de este proceso de agriculturización, incorporación de nuevos territorios a la producción cerealera, etc. Bien, aún planteándolo solo en términos de producción, esa incorporación de superficies al cultivo de soja, superficies que antes estaban destinadas a otras producciones, ¿qué significó? Por ejemplo, en el caso de la región pampeana, no solamente un desplazamiento de los vacunos,
que pasa en el 94 de 42.200.000 a 37.400.000, sino también un desplazamiento y sobre todo una disminución de la producción de ovinos. Entonces, visto desde la soja, me parece que es interesante, no solo en términos de pensar la cuestión agraria, sino en general de pensar desde las ciencias sociales y desde la política, tener bien claro el punto de vista donde nosotros nos ponemos para analizar los procesos sociales y económicos. Desde el punto de vista de la soja, todavía despersonalizándolo, después vamos a ver que esto no es correcto, pero desde el punto de vista de la soja, extraordinaria expansión, buenísimo, 2 décadas exitosas. Ahora, desde el punto de vista de la producción de ovinos, no parece ser tan exitoso, ni tampoco parece serlo desde la ganadería. Si nosotros a esta conceptualización del desarrollo agrario argentino en general, desde los 90 hasta ahora, como un éxito productivo, como un éxito que implica un desarrollo de la producción, de nuevo, nos ponemos en otro punto de vista, no el punto de vista de la región pampeana, sino de las economías regionales, también lo ponemos en duda. Por ejemplo, si pensamos en el caso de la superficie de algodón y de la producción de algodón en general, a partir de los años 90 hay una extraordinaria crisis que hace que la Argentina deje de ser una de los principales productores de algodón a casi perder su condición de productora en general. Y esto, empiezan a pensar ustedes qué significa esto en términos de economías regionales, de desarrollo regional, que de 1994, cuando había una superficie de 540.000 hectáreas de algodón, se pase a 198.000 hectáreas. O sea, una producción regional, siendo que en gran medida esta producción fue desplazada por la producción de soja, una producción netamente pampeana, pero orientada sobre todo al mercado externo. Después vamos a ver qué significa esto en términos productivos. Bueno, y aquí hay otros ejemplos que paso a otro punto. Si bien la expansión de la soja empieza antes que la demanda de China de este producto, la extraordinaria expansión de mediados de los 90 y sobre todo después de los 2000 tiene que ver con un vínculo más estrecho comercial con China y con el papel de China como consumidor de soja, importador de bienes manufacturados, pero sobre todo de granos. ¿Cuáles son las condiciones macroeconómicas ahora desde la economía argentina? Y vamos a ver que estas condiciones macroeconómicas, o tener algunas pistas sobre las condiciones macroeconómicas o conocer algunos datos, nos explican ciertos procesos o aportan elementos para explicar ciertos procesos. Por ejemplo, tomando el monto de facturación de todas las firmas de la Argentina que producen bienes en la Argentina, se ve un primer fenómeno a partir de los años 2000. Primero, que de 1990 al año 2000, dentro de ese grupo de empresas que más facturan, desplazando empresas de capital nacional, aparecen las empresas privatizadas. O sea, las empresas de mayor facturación en la década de los 90 son fundamentalmente las empresas de servicios privatizadas, combustibles y servicios. Teléfonos, gas, luz, YPF. ¿No? Bien, ¿qué pasa en los años 2000? ¿Qué pasa en la entrada del siglo XXI? Vamos a ver que dentro de esas empresas que más cotizan, de las empresas que tienen mayor facturación, o sea, de la cúpula empresarial, estas privatizadas pasan a estar desplazadas, se desplazan hacia abajo y ocupan su lugar en la cúpula básicamente las empresas que tienen que ver con producción de bienes primarios, exportación de bienes primarios, tanto bienes agrarios como mineros. Dentro de esas empresas que desplazan a las viejas, viejas, no tan viejas, a las empresas privatizadas en los 90, están Cargill, Aceitera, General Dehesa, Dreyfus, Nidera, ACA, etc. O sea, hay una transformación en la cúpula donde la renta del suelo, sea minera o sea agraria, pasa a ser fundamental. O sea, la economía argentina se estructura más, más centralmente a partir de este proceso de transformación agraria
apropiación de renta agraria y exportación de productos primarios de commodities. Segundo dato sobre la economía en general. Hay una concentración extraordinaria de la producción, o sea, hay grados de concentración más elevados que en otros países, y esto implica, por ejemplo, que de esas 50 firmas más grandes, a las 50 de la cúpula, tienen el 17% del Producto Nacional y el 60% de las exportaciones, lo que muestra que, si bien tienen un anclaje en la estructura productiva, sobre todo las más grandes están orientadas a la exportación de bienes. Ese es un dato, solo uno, que da cuenta de esa profundización del carácter primario exportador de la economía argentina a partir de los años 90. ¿Y cómo es la evolución de la participación para ver la continuidad de ciertos procesos estructurales más allá de los cambios políticos? ¿Cómo es la participación de esas 50 más grandes firmas en el valor total de las exportaciones? En el 91, o sea, antes que empiece la concentración extraordinaria de los años 90, el 27% del total de las exportaciones estaba vinculada a estas firmas. En el 2001, después de la década menemista de los gobiernos neoliberales, el 41,4% de las exportaciones están vinculados a estas firmas. Y en el 2010, el 59,1%. Sin dudas, si nosotros tomáramos el periodo 2015-2018, estos datos serían los datos de concentración, de participación de las firmas más concentradas en las exportaciones, sería aún mayor. Bueno, a su vez, porque también después de la devaluación del 16, la eliminación de parte de las retenciones y demás, muchas de estas firmas exportadoras pasan también a valorizar parte de su capital en el negocio financiero. O sea, sus activos se valorizan siendo activos en dólares solamente por la devaluación de Macri. Y bueno, y piensen lo que pasó en este último año. Concentración entonces del capital, profundización de la orientación primario exportadora y un tercer elemento, extranjerización del capital agroindustrial. De las 50 empresas líderes, el 66% es de capital extranjero. ¿Cómo evoluciona eso en las últimas 2 décadas? En 1955 el 26,5%, ahora esta es de las 200 empresas, o sea, aparecen algunas empresas nacionales que tienen un peso significativo en el sector, más que en las 20 anteriores, donde dominan Cargill, Dreyfus, Lidera, etc. La evolución de la participación del capital extranjero en la facturación de las más grandes empresas es desde 1995, cuando eran el 26,5%, al 57,5% en el 2010. O sea, es mayor el peso que tienen las empresas extranjeras en la cúpula empresarial argentina. Hay un proceso de desnacionalización de la cúpula, como vamos a ver también con otros datos de la economía argentina en general. Bien, ¿qué pasa específicamente en el sector agrario? O sea, en esta macroeconomía vimos señalamos tres procesos estructurales fundamentales y por otro lado vimos que específicamente en el sector agrario hay una expansión productiva. Pero, ¿por qué es acompañada esta expansión productiva? ¿Qué otros datos podemos tomar nosotros del sector? El primer dato que nosotros entendemos como el más significativo es el de la desaparición de explotaciones. Si nosotros tuviéramos que hacer el capítulo 2 de lo que dice Huergo en el Clarín Rural, podríamos decir, bueno, capítulo 1 sí, hay una expansión productiva. Capítulo 2, en los años 90 se vivieron una de las crisis sociales más importantes del agro, y no solo del agro de las agriculturas regionales, sino, y esto es lo más paradigmático, en la región pampeana también. En la región pampeana desaparecen más aceleradamente explotaciones entre 1988 y 2002 que entre el 60 y el 88, que entre 1960 y 1988. O sea, se acelera un proceso que ya se detectaba
en décadas anteriores, que es un proceso de desaparición de explotaciones en el mismo momento que hay una expansión productiva. Y en el caso de los 90, mucho más marcado en momento de expansión productiva. O sea, una acelerada expansión productiva, pero también una notable desaparición de explotaciones. Solo con los números. Después vamos a ver qué es lo que significa esto en términos socioeconómicos. En Buenos Aires, la diferencia del número de explotaciones, y no es una diferencia de criterio censal, con los mismos criterios censales, ¿eh? La diferencia entre el número de explotaciones que había en 1988 y en el 2002 es un 32% menos. Córdoba 36, Entre Ríos 21, Santa Fe 24 y en total en la región pampeana 30%. Y este 30% es significativo si nosotros lo comparamos con los datos nacionales. En este mismo periodo, a nivel nacional, desaparece un cuarto de explotaciones. Es más, Ingaramo, que era subsecretario de Agricultura, exacto, él anticipó a principios de los 90 que esto iba a suceder. Va a haber una expansión productiva, va a haber un desarrollo tecnológico, procesos de modernización y seguramente muchos productores, capaz que un cuarto, algo así dijo, pero le acertó en el cuarto, capaz que un cuarto, ¿qué? Quedan en el camino, que son efectivamente 200.000 productores y que es más o menos el número que desaparece en toda la Argentina. La desaparición de explotaciones es un dato significativo, implica dos preguntas. Una, ¿a dónde van? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecen? ¿Qué significa esto? Y dos, ¿quiénes desaparecen? Porque que desaparezca una unidad productiva puede implicar también que desaparezca una familia que vivía de esa unidad productiva. O quizás no una familia, no sabemos, vamos a ver. Algunos datos que nos ayudan a pensar esto. La desaparición de explotaciones por escala de extensión. No impacta del mismo modo la desaparición de explotaciones, o sea, no es igual el porcentaje de explotaciones que desaparecen en unidades que tienen más de 1.000 hectáreas, por ejemplo, o que tienen menos de 200 hectáreas. Si nosotros analizamos la desaparición de explotaciones a partir de una escala de superficie, tenemos este cuadro. Por ejemplo, que en las explotaciones hasta 200 hectáreas, en el caso de 25 hectáreas desaparece el 46%, en el caso de 25 a 100 hectáreas el 37% y en el caso de las de 100 a 200 el 32%. Pero en el caso de las de más de 1.000 hectáreas no solo no desaparecen, sino que aumentan. O sea que hay más explotaciones entre 1990, 1988 y 2002 de más de 1.000 hectáreas cuando en las escalas inferiores desaparecen muchas más explotaciones que la media nacional y que la media regional. Si nosotros vemos quiénes son los que desaparecen, desaparecen básicamente productores que tienen unidades de superficie que están por debajo de las 200 hectáreas. Siempre estamos hablando, en el caso de esto, de la región pampeana. Antes de esto, bueno, no, sí, va a estar ahí. ¿Qué nos están mostrando estos datos? Hay un primer dato que es casi una verdad de perogrullo, más allá de que esto sea, digamos, analizado en términos sociológicos, científicos, etc., que a diferencia de otras producciones, y por lo menos hasta ahora, si una unidad de producción aumenta su superficie, seguramente lo hacen desmedro de otra unidad de producción que pierde superficie. O sea, la producción agraria se hace sobre la tierra y así como vimos nosotros que ciertas producciones compiten entre sí y desplazan, las vacas desplazaron a las ovejas en la región pampeana y la agricultura desplazó a las vacas, por ejemplo, o sea, hay un corrimiento fuera de la región pampeana, en este caso impulsado por la agricultura. Lo mismo podemos plantear en términos de sujetos sociales y económicos. Los procesos de desaparición de explotaciones están asociados a procesos de concentración de la producción. Primero, concentración de la tierra. O sea, al desplazarse, al desaparecer unidades de producción, no es que esa tierra queda baldía, queda yerma, sino que es tierra que se incorpora a la producción. Por eso justamente vemos que hay una expansión de la producción en esta época. Se incorpora a la producción, pero ¿de qué modo? Se incorpora aumentando la superficie de unidades cada vez más grandes. O sea, hay un proceso de concentración del uso de la tierra,
de la propiedad de la tierra y en general de la explotación agraria, o sea, de lo que resulta de la puesta en explotación de esas superficies. La concentración de la producción se hizo evidente en el 2008 cuando se discutió la cuestión de las retenciones móviles. Allí se armó desde la Secretaría de Agricultura, más que desde la Secretaría de Agricultura, fueron agrónomos que trabajan en, ¿cómo se llama el organismo de fiscalización de la salud vegetal, animal? Desde SENASA, exacto. Hicieron un trabajo que es a partir de las facturaciones de quienes venden soja, trataron de hacer un análisis y un diagnóstico de cómo se distribuye la producción de soja en la Argentina, o sea, de esta producción exitosa, ¿tá? No de los algodoneros que tuvieron que sobrevivir los que pudieron en medio de una crisis productiva, sino de esta producción súper exitosa. Y lo que vieron es que los índices de concentración son muy elevados. ¿De qué modo? Vamos a algunos datos. Hasta el 60%, el 40% de los productores, 41%, que producen hasta 60 toneladas, siendo el 41%, no tienen más del 4% de la producción total. Si nosotros tomamos esperen que haga la cuenta, 40, 63, 75, o sea, los que tienen hasta 500, siendo el 80%, más del 80% de los productores de soja, no tienen más del 15, 27, 34 y 8, 42% de la producción de soja aproximadamente. ¿Tá? Mientras que los que producen más de 3.000 toneladas de soja, siendo el 2%, tienen cerca de la mitad de toda la soja que se produce en la Argentina. Esto fue lo que a nosotros desde el CIEA y también desde otros ámbitos económicos, políticos y demás, nos llevó a plantear que el aumento de las retenciones, con la soja cerca de $600 o más en algún momento, era necesario, era imprescindible, era justo, siempre y cuando fuera acompañado por una segmentación, que no es lo mismo cobrarle el 30% a estos que controlan el 50% de la producción que a los pequeños productores que pueden tener no más del 3%. Y hacia el final del gobierno de Cristina se estableció un sistema de segmentación. O sea, hay un proceso de concentración económica que es uno de los, diríamos quizás, de los procesos más significativos de la última década y de este modelo agrario que parece ser un modelo extraordinariamente exitoso. ¿Cuánto? ¿Por cuánto? Muy bien. Estos datos son para comparar esa desaparición de explotaciones, no sé si se llega a ver bien ahí atrás de todo, para comparar la desaparición de explotaciones en dos regiones agroecológicas, socioeconómicas diferentes. En la región pampeana, donde predomina una producción capitalizada, donde hay un largo desarrollo histórico de proceso de incorporación del capital a la producción agraria, de dominio del capital de la producción agraria, y por otro lado la región del NOA, donde subsisten hasta los años 90 y hasta la actualidad núcleos de producción campesina significativos. Y nosotros atendemos a que aproximadamente el 9% de la población en la Argentina es población rural y que ese del 9%, pongámosle, no sé, algunos dirán el 8%, otros dirán el 7%, otros dirán el 9,5%, lo que sea. Es población campesina. Esa población campesina está concentrada sobre todo en las provincias del NOA, en las provincias del NEA. ¿Ah? Entonces, el atender a la evolución del número de explotaciones en la región del NOA implica atender a procesos de desarrollo productivo que se dan en un escenario diferente a aquel de la agricultura capitalizada. ¿Y cuál es el dato que vemos y que a mí me parece interesante marcar?
que también en la región del NOA, vamos a ver, se me pierde la flechita, hay una desaparición importante de explotaciones, el 44,6%, mayor que la media. ¿Se acuerdan que dijimos que la media era aproximadamente 25%? Pero sigue siendo menos significativa en su número que la desaparición de explotaciones en la región pampeana. O sea, en una región cuasi absolutamente capitalizada, porque hay también campesinado en la región pampeana en ciertas producciones, pero donde predomina la producción capitalista, desaparecen más explotaciones, o sea, es mayor el impacto negativo de este modelo productivo que en la región campesina, por lo menos en número de sujetos, unidades de producción que son excluidos, que son desplazados. De la producción, ojo, después vamos a ver que el colchón sobre el que caen los productores pampeanos en el año después del 2000 no es similar al colchón sobre el que caen los campesinos que son desplazados de la producción. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa en el mundo capitalista? En el mundo capitalista se desarrollan una de las leyes tendenciales que han sido señaladas por los clásicos que analizaron la lógica del capitalismo, básicamente por Marx, Lenin, digamos, que explicaron el funcionamiento y la lógica de su funcionamiento. Lo que sucede en las sociedades capitalistas, no solo en la producción agraria, sino en general en la producción capitalista, que comienzan a diferenciarse claramente de acuerdo a su escala los productores. Nosotros hicimos algunas cuentas, el grupo del CIEA, en este caso básicamente Diego Fernández, Eduardo Ascuya y algunas cuentas que también incorporé yo. Lo que hemos identificado son las diferencias de costos y rentabilidad de acuerdo a las escalas productivas. Dicho más simplemente, un tipo que tiene 50 hectáreas o un tipo que tiene 10.000 hectáreas en producción. Partiendo de una tierra con las mismas características, partiendo de que los productores, tanto el de 50 hectáreas como el de 10.000 hectáreas son propietarios, nosotros podemos marcar una diferencia, hemos marcado una diferencia de acuerdo a las cuentas hechas en cada una de las unidades productivas, que por ejemplo, en el caso de aquellos que ponen en producción 10.000 hectáreas, el costo de producción por hectárea de soja, en el mismo momento en que se discutía lo de las retenciones móviles, en el 2008, el costo de producción es de $375 por hectárea. Estos son números, no son los números medios de Márgenes Agropecuarios, que es una revista que en general tiende a dar números muy positivos. Son números medios que toman datos de Márgenes Agropecuarios y que además están hechos a partir de entrevistas y demás. 375. En el caso de aquel productor que pone también en las mejores tierras, tierra propia, 50 hectáreas en producción, los costos de producción por hectárea ya no son 375, sino $440. ¿Por qué sucede esto? Una de las razones que explican los procesos de concentración económica en el mundo capitalista es la diferencia de producción de acuerdo a la escala del capital invertido. El capital invertido no solo recibe costos de producción más bajos, piensen ustedes que no es lo mismo ir a comprar gasoil para ponerle a cualquier máquina en la estación de servicio que negociar con YPF el precio del gasoil, por ejemplo. O sea, la capacidad de negociación que tienen los grandes productores, los grandes consumidores de insumos, es distinto que la capacidad de negociación que tiene un tipo que no pone más de 50 hectáreas en producción. O sea, que no tiene una dotación, una cantidad de capital que le permita ampliar su escala, aumentar su escala. Entonces, las diferencias de costos por escala no solo están dadas, por un lado, por esta capacidad de comprar a mejor precio, sino que también, y esto tiene que ver con la lógica de la inversión y la ganancia capitalista, las mayores magnitudes de capital tienden a reproducirse en mayor magnitud y tienden a reproducirse a una mayor velocidad.
Un par de datos, por ejemplo, esto sí lo trabajó Diego Fernández, que es uno de los economistas del grupo del CIEA, solo para ver la diferencia entre los costos de producción en grandes fideicomisos financieros de siembra, conocidos en productores principales, y los precios de mercado. Tenemos diferencias que van de entre un 37 a un 20%, entre un 20 y un 37%. Eso, en última instancia, redunda en una ganancia capitalista mayor por hectárea, no en general, no estoy hablando del volumen de la ganancia, una ganancia capitalista mayor en las mayores superficies, en los que ponen en producción mayores superficies y los que ponen menores superficies. Supónganse que hay sequía, o supónganse que suben las retenciones 3 puntos. Para el tipo que tiene, como se ve acá, 10.000 hectáreas y un margen bruto de 237, un margen neto, digamos un margen capitalista de $237 por hectárea, esa suba de 3% de retenciones seguramente va a protestar y va a salir en los diarios. Pero para el que tiene un margen de $83 por hectárea, posiblemente le signifique salir de la producción el año que viene, al año siguiente. O sea, el impacto de los impuestos, el impacto de las condiciones climáticas, el impacto de la cotización del dólar, una sobrevaluación de la moneda, lo que sea. O sea, cualquier coyuntura económica negativa puede hacer que uno salga del sector y que otro no solo resista, sino como pasó en los piquetes del 2008, contaba un conocido de un amigo que estaba en la Federación Agraria, contaba que se le acerca un tipo de la sociedad rural, ¿se acuerdan que fueron juntos la mesa de enlace, la sociedad rural, Federación Agraria, etcétera? Y que el de la sociedad rural le pone la mano en el hombro a mi conocido y le dice, discutiendo sobre las retenciones, uy, unos brazos y unas retenciones, qué mal, nos va a ir a todos mal, y qué sé yo, y el tipo le pone la mano y le dice, no te preocupes, después de todo, si vos no podés entrar en la producción, si tenés que dejar todo afuera, te juro y te lo prometo porque somos amigos que yo te arriendo el campo. Bueno, ese es un modo de la concentración. Esa es una de las formas que toma la concentración económica en los años 90. El arrendar el campo del tipo que no tiene posibilidad de competir en un mercado en el que se aceleran las condiciones de competencia, en las que el competir justamente es cada vez más difícil, pero que tiene al vecino o al gran capital o al gran terrateniente que le dice, no te preocupes, entre comillas, no te preocupes, yo te tomo el campo, yo te arriendo el campo. Es cierto, el tipo puede cobrar una renta por ese campo, pero el tipo se pierde de producir en ese campo. Capaz que si es nieto de chacareros va a decir, uy, no, mi abuelo laburó toda su vida acá y yo voy y pierdo el campo y se lo voy a dar al vecino. O sea, piensen en lo que significa, si efectivamente es un chacarero de pies en la tierra, lo que significa para el tipo tener que ceder el campo, más allá de que en términos económicos quizás diga, bueno, recibo una renta alta y voy a ver si consigo laburo en otro lado. En los años 90 no solo no conseguía laburo en otro lado, sino que además seguramente estaba con una deuda por acá y que el banco lo estaba amenazando para liquidarle sus deudas sacándole el campo. Entonces, los procesos de concentración económica y la eliminación de las explotaciones se aceleran sobre todo en aquellas zonas donde el capital tiene una mayor participación en la producción, donde el capital es el agente principal de la producción agraria. Y esto tiene que ver entonces con lo que decíamos antes, las lógicas del desarrollo capitalista. Una de las lógicas, una de las leyes tendenciales del desarrollo capitalista es la concentración y la centralización del capital. Y esto ya fue visto por los clásicos. Hay una famosa frase, acá está. Esto ya lo planteó Marx en el siglo XIX. Ahora ya no es el trabajador que gobierna su economía el que debe ser expropiado, en la frase de abajo, sino el capitalista. O sea, cuando el capitalismo está en su pleno funcionamiento. Esta expropiación se lleva a cabo por el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista. No es que voy a expropiar campesinos para poner en marcha la producción capitalista, como plantean algunos desarrollistas, que dicen sacamos campesinos del territorio y entonces entra el capital para generar una situación productiva que va a ser
mejor para los productores, el paraíso del capitalismo, sino que el capitalismo, cuando se apropia de la producción agraria, genera estas condiciones, condiciones de competencia que desplazan y expropian a los mismos capitalistas. La concentración en la producción agraria no es solo concentración de la producción, no es solo concentración de la propiedad, sino que expresa sobre todo uno de los núcleos problemáticos de la cuestión agraria, que es la concentración de la tierra. La Argentina tiene una historia particular, que es un proceso originario de apropiación latifundista y terrateniente del suelo, que hizo de la Argentina uno de los países con una estructura agraria una estructura fundiaria más concentrada. El origen de la propiedad terrateniente en la Argentina es colonial y es precapitalista. Pero ¿qué pasa a partir del desarrollo del capitalismo en la Argentina? O sea, a partir del siglo XX, la expansión primario exportadora, el modelo agroexportador. La estructura concentrada de la tierra aparece potenciada por el desarrollo del capital. Si nosotros decíamos que el desarrollo del capitalismo y el dominio del capital en la agricultura genera concentración, acá se van a unir en determinado momento histórico dos procesos. Una estructura latifundista y concentrada que viene del dominio colonial. Los viejos terratenientes conocidos, cuando yo era chica todavía decían, cuando veían aparecer un tipo súper rico, este tipo es más rico que un anchorena. O sea, los anchorena, los terratenientes argentinos, eran la imagen de la riqueza. Voy redondeando. Bueno. Dale. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? Sí. Dale. Bien. Entonces, de esa estructura originaria latifundista se va a ver potenciada a partir del desarrollo del capitalismo agrario por un nuevo proceso de concentración. Es más, esto genera una disputa en los años 40 entre los viejos terratenientes de las familias tradicionales y los nuevos propietarios de la tierra, que van a ser identificados, eso se ve en los documentos, es gracioso cuando se discute una ley agraria en los años 40, los viejos terratenientes que dicen, está llegando al campo argentino el capital sin Dios y sin patria, dicen, que va a venir a desestructurar el espacio de armonía que se había generado hasta ahora en la producción. Es cierto, llegaron los capitalistas y no desestructuraron la armonía, más allá de que sí generan un nuevo conflicto que es entre los viejos y los nuevos propietarios de tierra. ¿Qué significado tiene hoy? ¿Hay hoy en la Argentina un problema de la tierra? La tradición historiográfica, sociológica argentina, sobre todo la más conservadora, la más de derecha, tiende a plantear que en la Argentina no existe un problema de la tierra, que no ha existido históricamente y que sobre todo no existe en el presente porque es un país con una estructura agraria que no se puede comparar con los países de predominio de población campesina donde hay un conflicto por la tierra y una presión sobre la tierra. Históricamente en la Argentina ha habido una presión sobre la tierra, las luchas chacareras en la Argentina han sido las luchas por la propiedad de la tierra. La agrupación Grito de Alcorta, digamos, el nombre viene justamente de una de las luchas más importantes de estos chacareros arrendatarios por la propiedad de la tierra, que es el episodio del Grito de Alcorta. Pero además en la actualidad existe un problema de la tierra que tiene 3 manifestaciones. Una, la intensificación de los conflictos y las disputas por la tierra, por la propiedad y el uso de la tierra. Esta expansión del capital sobre la agricultura ha generado en las últimas 2 décadas que se extendieran en los territorios, tanto en los territorios pampeanos como extrapampeanos, una disputa más violenta por el suelo. Así, a partir de los 90, tienden a tener nuevamente presencia en las luchas políticas, en las luchas económicas, en las luchas sociales, los movimientos asociados justamente a las peleas por la defensa de la propiedad y el uso del suelo, las organizaciones campesinas o las organizaciones de chacareros como el movimiento de mujeres en lucha. O sea, hay una mayor conflictividad. 2,
hay una estructura del uso y la propiedad del suelo altamente concentrada, lo que veíamos en los datos de la soja, no solo en la producción de zonas de viejo desarrollo capitalista, sino también en las zonas campesinas, donde todavía subsiste una fuerte presencia de campesinado, como puede ser en las provincias del noroeste. El grado de concentración de la propiedad de la tierra, por ejemplo, en Salta, en las últimas 2 décadas se intensificó comparado con las décadas anteriores. Y 3, la renta del suelo. En la Argentina hay una propiedad privada, monopólica y concentrada del suelo, que hace que en términos de cifras la renta del suelo sea extraordinaria en el papel que tiene en la economía. Nosotros hicimos un cálculo de renta del suelo. Renta del suelo, ¿qué quiere decir esto? Un excedente por encima de la ganancia que se apropia un personaje solo por ser propietario de la tierra. Solo por eso. ¿Tá? O porque la heredó, o porque la compró, o por lo que sea. Solo el ser propietario de la tierra implica que la sociedad retribuye a este tipo con un porcentaje de la producción, del valor de la producción. Nosotros hicimos un cálculo aproximado del 30%, 33% de ese valor, y eso dio que la renta de la tierra, por ejemplo, en el 2007, calculando solo la renta agrícola y calculando solo los principales granos, llegue a $5.580. En el 2011, 8.500, y el cálculo un poco más irregular, más inexacto, de 11.400 millones de dólares en la última, 16-17. Ahí dice, sí, 2016-2017. ¿Qué significa esto en términos económicos? Por ejemplo, el año pasado la Argentina tuvo el déficit comercial más extraordinario de su historia, el más alto de toda su historia. En todo un año la Argentina acumuló un déficit comercial de 8.700 millones de dólares. O sea, similar a la renta anual que produce la tierra y que se apropian los propietarios de la tierra, que se apropian aquellos que tienen la propiedad de la tierra. Una hipótesis aproximada, 10% de los terratenientes tienen el 50% de la renta, o sea, un 10% de todos los propietarios de tierra se lleva el 50% de esa renta que mencionamos. Este es uno de los núcleos, son 2 de los núcleos, y entonces cierro, para no pasarme. Voy a pasar, son datos sobre los arrendatarios capitalistas. Sintetizando. Primera cuestión, que es para hacer un debate. Acaparamiento, despojo y conflictos. ¿El problema de la tierra en la Argentina tiene que ver con la soja? Tiene que ver, pero no es consecuencia de la expansión de la soja. La expansión de la soja es la forma en que se materializa otra expansión, que es la expansión del capital sobre la agricultura, la capitalización de la agricultura, un desarrollo mayor del capital en la agricultura. ¿Tá? Este proceso se acelera en los años 90. Y los efectos negativos que nosotros vemos de ese proceso, la concentración económica, la desaparición de explotaciones, la crisis social, la concentración de la propiedad del suelo, el peso que tiene la renta agraria, no es consecuencia de la soja, aunque aparece con mayor claridad en la soja que en otros productos. No es la soja, es el capitalismo. La descampesinización, la descomposición de la agricultura familiar, son las cosas que me quedaron pendientes para ver, pero les digo el final de la historia. A partir de los años 90 hubo un acelerado proceso de desaparición de población campesina, de unidades campesinas y también de unidades chacareras, más allá de que algunas pasaran a ser rentistas, pequeños rentistas, pero en general disminuye la participación del chacarero en la producción agrícola pampeana. Esto se ve sobre todo en territorios dominados por la soja, tanto la expulsión de campesinos, los sojeros que toman tierra en Santiago del Estero y en Salta, o en la expansión de la soja en la producción en las zonas agrícolas pampeanas. Pero no es la soja, es el capitalismo. La soja es el producto en el que se materializa la expansión del capitalismo en la agricultura. Entonces, para sintetizar, y ahora sí, si a mí me dijeran tenés que sintetizar
el desarrollo del agro en la Argentina, volviendo a lo que planteaba al principio, mi síntesis sería que en la Argentina hay una cuestión agraria, una cuestión que implica la serie de contradicciones, luchas, disputas, problemas, y que ese es el corazón del desarrollo agrario argentino. Ese es el modelo dominante. El modelo dominante es un modelo en el cual se revitaliza la cuestión agraria, o sea, se revitaliza el espacio de disputas, contradicciones, conflictos que generan el desarrollo del capital. Y dentro de esa cuestión agraria, y aquí pongo los puntos principales, a diferencia de lo que es, si nosotros pensamos en la cuestión agraria en 1920, seguramente uno de los núcleos de la cuestión agraria será el conflicto entre chacareros arrendatarios y propietarios terratenientes. Bueno, hoy la cuestión agraria, los núcleos principales de la cuestión agraria son estos: la concentración económica del capital, el problema de la tierra y la renta concentrada. Por eso, una de las cosas que nosotros planteamos es que hay que volver a discutir la propiedad privada de la tierra. No se puede discutir la cuestión agraria sin discutir la propiedad privada del suelo o por lo menos el papel social de la tierra. Esto ya aparecía en las leyes de 1940. La descampesinización y la descomposición de la agricultura familiar. La cuestión obrera, la expansión de las hojas se basa en una explotación mayor del obrero que en las décadas anteriores. La depredación de los bienes comunes de la naturaleza. Sobre eso, bueno, tenía también una serie de datos y demás. Y el imperialismo y la extranjerización en general del sector agroalimentario. Esto implica, bueno, una serie de discusiones políticas que, si quieren, después las planteamos, y sobre todo debates ideológicos. Mientras yo planteo esto, otra corriente que tiene los mismos, digamos, tantos estudios como tenemos nosotros, tantos conocimientos como tenemos nosotros, no es gente que no conoce lo que pasa y que no ve lo mismo que vemos nosotros, pero sí lo conceptualiza de modo diferente y plantea, por ejemplo, que en la región pampeana no hay un problema de la tierra, que el problema de la tierra es un problema mitológico y que quienes vemos el problema de la tierra estamos subyugados por esta visión de los terratenientes. Más que subyugados por la visión terrateniente, estamos subyugados por las cuentas, por un lado. Otros, y cierro acá, ahora sí, es verdad, porque acá además esto nos pega directamente a todos, ¿no? O sea, no solo a quienes ponemos el foco y nos plantamos en la cuestión agraria para analizar los problemas del agro, sino a quienes se plantan también en la cuestión de la soberanía alimentaria. Y lo leo porque me gusta cómo suena esto. Existen mitos antiguos contra el sector agropecuario. El campo como sinónimo de latifundio. Al lado surgen nuevos mitos, más a tono con las preocupaciones actuales. La ecología sería un mito, el agotamiento, es agotamiento de los recursos, la contaminación ambiental, la seguridad alimentaria, la solidaridad. No sé acá exactamente a qué se refiere cuando dice la solidaridad. En el fondo persiste la creencia de que acá falta el qué, de que el grande se come al chico, pero hoy eso no sucede. Bueno, solo con algunos datos que mostré yo ahora y otros más, vemos que sí, que eso sucede. Y que efectivamente hay hoy en la Argentina un profundo debate ideológico. Digamos que esta perspectiva crítica que nosotros planteamos hoy y que discutimos, acá estamos todos de acuerdo, pero afuera en general tiende a sonar esto, salvo a quienes tienen los pies en el campo, que por su propia experiencia ven que esta se contradice con lo que leen en el Clarín Rural o con lo que leen en Márgenes Agropecuarios. Esto es de Márgenes Agropecuarios. Bien, después capaz con las preguntas desarrollo lo que fue quedando en el tintero, que siempre me pasa, que me falta el tiempo. Bueno, gracias y disculpen que me extendí.